Algo muy sencillo dentro de la asignatura de proyectos de ingeniería. Antes que todo, pues vamos a tener que ver una breve introducción de qué son los proyectos. Para esto, pues vamos a idearnos, vamos a imaginarnos realmente qué es un proyecto. Sí, aunque en muchas ocasiones nos definen de manera o de forma diferente lo que es un proyecto, es muy importante darnos cuenta del a qué le podemos llamar proyecto o en dónde podemos observar lo que es un proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestro cerebro, cuando ya dice la palabra proyecto, de repente procesa que puede ser algo difícil, algo que no podamos resolver o algo que tenga cierta complicación. Entonces, necesario irlo identificando antes que todo, ¿no? Para ello vamos a ver unas pequeñas definiciones. Tenemos una definición que nos dice que un proyecto es un proceso que va a conllevar justamente a un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas, que son recursos humanos, técnicos y financieros, sí, todos ellos y se van a tratar unos objetivos en un plazo determinado con un inicio y un fin claramente identificado. En esta definición de repente nosotros nos quedamos y decimos, bueno, perfecto, un proyecto va a ser aquel que va a tener una planificación. ¿Qué es una planificación? Es saber qué es lo que queremos lograr, los objetivos, hacia y cuál es nuestra meta, ¿sí? Lo que vamos a encontrar o lo que vamos a desarrollar con el proyecto. Y con ello ya nosotros empezamos a definir el inicio y el fin, que se tienen que contemplar recursos humanos, financieros, técnicos que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque qué personas van a intervenir, cuáles son los insumos que vamos a requerir o a necesitar y también qué es o cuál es el proceso que vamos a tener que llevar a cabo para poder cumplir con un objetivo. Entonces, aquí ya tenemos una definición. Parecería bastante complicado, bastante este, eh, de repente por ahí como que un poquito eh, muy extenso y nos quedamos con con un conocimiento de repente en decir, híjole, todo eso tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Otra definición muy común que podemos tener es que nos indica que también es un conjunto de actividades. Recuerden, las actividades son qué quiero lograr, qué quiero hacer, para qué lo voy a hacer, concretas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a realizar cada uno de ellos? Y que van a estar interrelacionadas unas con las otras. ¿Por qué? ¿Por qué interrelacionadas? Porque justamente vamos a ir avanzando. Si no tuvieran relación una con la otra, pues no tendría razón de hacerlo para poder cubrir un objetivo. Recuerden que una actividad hecha sin relación alguna, pues queda como un islote o una isla directamente y que no tiene razón de ser porque no va, como no va a tener ninguna correlación con nadie, pues entonces, ¿para qué o por qué se hace? Entonces es muy importante que podamos identificar justamente todas esas actividades que van a estar interrelacionadas entre ellas, porque nos van a servir justamente para poder producir determinados bienes o servicios capaces pues de detectar necesidades o resolver algún problema. Sí, cuando nosotros hablamos de bienes y servicios, ojo, también aquí, ingenieros, nosotros estamos literalmente hablando de que un proyecto podemos realizar o generar un producto, pero también podemos realizar o generar un servicio. Híjole, y entonces, pero yo voy a ser ingeniero, ¿cómo un servicio? Pues sí, un curso de capacitación del manejo de un equipo, de una maquinaria,
o sencillamente automatizan un sistema de riego y de repente tienen que explicar, o sea, tienen que hacer justamente la capacitación de la o de las personas que van a estar utilizando ese sistema de riego. Entonces, es muy importante ir garantizando una continuidad, un seguimiento a lo que nosotros vamos desarrollando como un proyecto directamente. O sea, ya empezamos a encontrar partes y también ya nos empiezan a definir aquí que son de acuerdo con ciertas necesidades o problemáticas que en muchas ocasiones nosotros hayamos. Quiere decir esto, un proyecto no nada más va a resolver problemas, porque otra de las definiciones que pudiésemos tener u otra de las razones que pudiésemos contar directamente es que cuando nos dicen problemas, nosotros nos espantamos, ¿sí? Algunos autores ya lo definen como necesidades a cubrir o situaciones o discrepancias que puedan estar manejándose. Una tercera definición de proyecto nos indica que es una secuencia única y tecnológicamente determinada. Porque la palabra tecnológicamente se refiere directamente a que vamos a estar utilizando recursos técnicos de transformación. Muy importante esos recursos técnicos de transformación. ¿Sí? De todas esas actividades que por lo general no son repetitivas. Importante también dentro de un proyecto. Para eso se generan procedimientos o procesos, ¿sí? Para poder repetir los procesos, más no para poder, no para estar repitiendo actividades. ¿Sabes qué? Por tanto, utilizo un recurso humano que realice nada más cierta actividad que me esté produciendo algo. Vamos a suponer que nosotros vendemos, que estamos generando o estamos haciendo celulares con el protector. Bueno, un área se va a encargar de hacer protectores nada más, no se va a encargar de hacer celulares. Entonces, su actividad es nada más de hacer el protector al celular. Una actividad repetitiva pero no descrita, sino es un procedimiento que se va a estar realizando, va a tener su inicio, va a tener su terminación y una vez llegado a su fin, vuelve a reiniciar el procedimiento. A eso se va refiriendo cuando nosotros decimos no repetitivas, porque no podemos estar repitiendo procedimientos dentro de una planificación o dentro de un desarrollo, dentro de un proyecto como tal, pero si en dado caso son producciones en masa, entonces nosotros vamos a repetir el proceso como tal. Eh, que supone la coordinación de múltiples recursos. Recordemos los recursos cuáles son: humanos, materiales y financieros que vamos a estar utilizando en cualquier proyecto. Y justamente nos van a apoyar, nos van a ayudar para poder alcanzar los objetivos y con ello este, podamos cumplir con la meta planteada desde un inicio en un tiempo determinado. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Vamos, yo me pongo un proyecto, una meta, un proyecto a estudiar la licenciatura en mecatrónica. Esta va a tener una duración de 5 años, 6 años, 4 años, 3 años, el tiempo que me plantee mi plan de estudio. Entonces, qué voy a estar generando? Bueno, yo ya estoy planteándomelo hasta con un tiempo en qué momento debo de cubrirlo, debo de culminar la actividad o la acción que voy a tener que estar manejando. Entonces, ya aquí ya nosotros está hablando también que es muy importante además de un inicio, una terminación, porque yo no voy a iniciar a estudiar una carrera profesional si realmente no me pongo el objetivo de querer estudiar. Sí, o sea, no cualquiera de nosotros está estudiando una carrera profesional.
realmente nosotros tenemos que considerar justamente que es cuando nosotros nos planteamos ciertos objetivos, ciertas metas, pues a partir de ahí empieza justamente el proyecto, empieza a trabajarse con esa necesidad imperente directamente para poder realizarlo, y que se necesitan justamente los recursos humanos, que para los estudios universitarios de primera mano sería yo como estudiante, y a mis profesores, que son los que me van a dar las cátedras, ¿no? Necesitaría yo también recurso financiero si estoy estudiando en una escuela privada, pero aparte de ello, pues también el recurso para poder trasladarme o para poder tener el servicio justamente de las clases, ya que si estamos tomando clases en línea, pues tengo que pagar mi servicio de luz, mi servicio de internet para poder acceder a las plataformas correspondientes. Y mis recursos técnicos. ¿Cuáles serían mis recursos técnicos? Pues bueno, la habilidad de saber, de conocer, de manejar las diferentes herramientas. En este caso, si hablamos de educación en línea, serían las herramientas tecnológicas, como el saber utilizar una computadora, el saber utilizar algún o algunos softwares o aplicaciones específicas para realizar ciertas acciones o ciertas actividades. Entonces, ahí se está complementando todo lo que nos dijeron los autores previos. Nos están complementando y nos está indicando el qué o el cómo lo vamos a tener que llevar a cabo, cómo es muy necesario para nosotros poder determinar que van a llevar todos esos elementos, ¿sí? Además de que, pues, me planteo el inicio, al momento de pensarlo, al momento de tomar la decisión de llevarlo a cabo, y un fin cuando yo realmente cubra la meta o cubra el objetivo que yo me planteé. Sí, entonces ahí es donde están todos esos factores, esos elementos ya justamente especificados. Ahora, en las definiciones anteriores, justamente existen algunos elementos, ¿sí? Y estos vamos a considerarlos ya como elementos básicos, esenciales, para poder, pues, para poder incluirlos dentro de un, proyecto, ¿no? Para la elaboración de un proyecto cualquiera que sea. Y ella nos dice que es el logro de unos objetivos o resultados. ¿Esto a qué se debe? Es justamente el plantearnos una meta. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que se desea realizar? ¿Cómo voy a llegar a ello? ¿Cómo lo voy a cumplir o cómo lo voy a justamente a manejarlo para poder determinar la acción o la actividad que se tiene que estar manejando? Actividades y o plan de trabajo. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a suponer, si quiero yo, si mi proyecto es eh, hacer un, este, un, una empresa que venda, por ejemplo, gelatinas, pues bueno, ¿cuál es el procedimiento para generar o para hacer gelatinas? ¿De qué tamaño los voy a vender? ¿Cuáles son las características que tienen que cubrirse? Entonces, todo eso yo lo tengo que tener justamente redactado para poder saber y poder determinar directamente lo que yo quiero lograr, o sea, cómo lo voy a llevar a cabo. Los recursos o elementos necesarios insumos, como por ejemplo, continuando con el ejemplo de las gelatinas, pues los vasitos para poder después determinar en cuál va a ser el costo, pero bueno, necesito tener diferentes tamaños de vasitos, necesito tener mis insumos, como va a ser el agua, va a ser los polvos para hacer gelatina, una estufa o algún procedimiento o algún elemento que me pueda servir para justamente hervir el agua, etcétera. Entonces, yo de repente tengo que estar verificando, analizando todas esas características y elementos. Tiempo, ¿en qué tiempo lo voy a elaborar? ¿Qué tiempo va a ser para poder que ya estén realizados, que ya estén complementados, que ya estén empaquetados para poder venderlos? El coste o el costo del recurso, ¿no? ¿Cuánto, cuál es el costo que me gasto
por ejemplo, en realizar una gelatina y cuál es el costo o cuál va a ser el costo directamente que yo lo voy a vender, ¿sí? Para poder obtener ciertas ganancias. O sea, yo no puedo empezar a elucubrar y decir, ah, pues lo voy a dejar en tanto o te lo dejo en tanto. No, 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 no. Sí, o sea, nosotros recordemos que ya somos ingenieros y de repente los proyectos ya tenemos que empezar a colocarle valores. Tenemos que saber identificar que los recurso, cada situación, cada estudio que nosotros vamos justamente recibiendo, pues va aumentando el valor de la secuencia o de los elementos que tengamos. Entonces es muy importante determinar también los costos junto con los gastos que nosotros vamos teniendo. Y la intención de modificar algo, o sea, es otro de los elementos, la resolución de un problema o conflicto, cualquiera de ellos que nosotros pudiésemos tener alguna necesidad, ¿sí? Recuerden que son elementos que no hay que distanciarnos de ellos. Estos 6 elementos importantes: objetivos, metas, procedimientos, costos, tiempo y cubrir la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, ya podemos ir partiendo para que justamente podamos hacer un proyecto, podamos nosotros trabajar sobre un proyecto cualquiera que este sea necesario. Objetivo de un proyecto. Bueno, para el objetivo de un proyecto tiene que ser justamente de manera clara, donde nosotros justamente vamos a colocar y es necesario plantear la necesidad del para qué se va a llevar a cabo el proyecto, para qué se va a llevar a cabo lo que queremos hacer, ¿sí? Y con ello nosotros vamos a tener que hacer que justamente persiga el objetivo, lo que queremos realizar, lo que queremos dejar. No podemos dejar algún objetivo o plantearnos algún objetivo como que indeciso. O sea, por ejemplo, es que mi objetivo es ser millonario. No, no, no se puede. O sea, ¿cómo? Porque aquí vendría una pregunta, bueno, ¿cómo vas a ser millonario? O sea, ¿cómo vas a obtener el dinero? Entonces, realmente el objetivo no es ese, ¿sí? Yo debo de plantearme un objetivo real, ¿sí? Que yo lo pueda manejar para que así yo pueda generar los pasos necesarios y pueda yo poder obtener el resultado o los resultados, cualquiera que estos, que puedan ser previstos. O sea, que nosotros vayamos justamente a obtener la respuesta correcta o lo que realmente vaya a buscar. El objetivo que ¿qué elementos tiene que manejar? Uno, tiene que conseguir justamente un resultado final, que es de lo que yo les estaba argumentando ahorita. Sí, por ejemplo, saber qué es lo que queremos hacer, cuál va a ser el rol que vamos a estar manejando, si vamos a producir un servicio, qué es lo que vamos a producir y por qué o para qué se quiere llevar a cabo ese servicio que nosotros estamos considerando. Si estamos realizando algún bien, o sea, o algún producto como tal, bueno, pues, ¿qué necesidad es la que se está cubriendo para poder determinar que ese producto se tenga que realizar, que se tenga que manejar? ¿Por qué? Porque si nosotros nada más, repito al mismo, es que quiero ser millonario, quiero tener dinero, pero pues, ¿para qué quieres tener dinero? O sea, o cómo vas a obtener el dinero. Esos serían los puntos claves que nosotros tendríamos en un objetivo. Un segundo elemento tiene que ser, es que pues tiene que estarse manejando constantemente. Se tiene que realmente tener, o sea, dentro del mismo objetivo, tendríamos que considerar que pues va a tener un inicio, tiene que tener un final. ¿Y por qué el final? Porque también tenemos que tener que valorarlo si realmente cumple con lo solicitado, cumple con el objetivo. Recuerden que todo proyecto tiende a ser evaluado para poder reconocer si se hace o si realiza lo que se tiene
diversificado dentro de ellos. Otro de los objetivos de un proyecto es justamente buscar un costo, ¿sí? Un costo económico en la que pueda ser equilibrado. Esto, ¿qué nos hace? Bueno, pues para eso es muy necesario hacer una planificación, un análisis de todos aquellos recursos que se están utilizando y así poder posteriormente tomar la decisión. Repito, yo no puedo, recuerden que nosotros, o yo no puedo estar considerando una relación que de repente yo te diga, porque pues estaba en mi casa, te lo vendo en tanto, ¿sí? Y ese va a ser el costo de venta, no. O sea, yo tengo que ver si yo voy a poner, si mi proyecto es realizar la automatización de un sistema de riego para una empresa y vamos a colocarlo pequeño como tal, pues de repente yo tengo que ver, bueno, número uno, cuál va a ser el armado de los productos, los recursos materiales que voy a utilizar, mangueras, cableados que voy a manejar, tableros que voy a estar utilizando, si voy a utilizar placas para sistemas ininterrumpibles como tal, si voy a utilizar algún convertidor de energía, por decir así, del sol, del agua o del aire, a convertirlo a energía eléctrica. Esos elementos que yo voy a estar utilizando, pues tengo que saber cuánto cuestan, poder generar justamente un análisis y además tengo que ver cuáles son pues mis honorarios que yo voy a cobrar e independientemente también si hay algún otro personal que está laborando conmigo, los costos de esos recursos humanos que estoy devengando directamente para generar el proyecto. Sí, el número de días que voy a estar laborando, etcétera. Con todo ello se hace un gran total para poder determinar cuál sería el costo total del proyecto que nosotros podamos manejar. Pero importante, es realmente poder planificar y escenificar todos los recursos a estar utilizando. Todos esos recursos, por muy independientes, este, por muy insignificantes que puedan ser, son muy necesarios para poder manejar. Recuerden, que dentro de ellos también el personal tiene diferentes valores de cotización que se pudiesen estar manejando. Entonces, todos esos factores, todas esas características, a nosotros tenemos que considerarlo y tenemos que manejarlo directamente, ¿sí? No puedo hacer un estimado nada más y al final de cuentas yo diga, ching, ya no me alcanzó para pagarle a los trabajadores y todavía no hemos terminado el proyecto. O no me alcanzó, independientemente de pagar el recurso humano o que me quede yo con el pago de mi servicio, no me está alcanzando para poder adquirir todos los recursos materiales. Sí, entonces hay que considerar todo ese panorama. No nada más es lo generamos, lo hacemos y ya está, sino que es muy necesario poder ubicar y poder magnificar a cada uno de esos recursos. Otra de las características, otro de los objetivos del proyecto es que directamente tiene que cumplir con un plazo establecido. Se tienen que determinar, repito, por eso es muy necesario hacer una planificación, hacer un análisis, justamente para saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en la elaboración del proyecto. Imagínense ustedes, de repente, voy a vender gelatinas, ¿sí? Pero las gelatinas, o sea, mi proyecto es venta de gelatina, pero las gelatinas, para que puedan ser gelatinas como tal, sí, las tengo que meter al refrigerador eh, 15 días, ¿no? Entonces, y el gasto de energía eléctrica que voy a tener para poder obtener mi producto, no los puedo estar dando a 5 pesos, a 6 pesos, o ahí medio calculándolo, si estoy utilizando demasiado tiempo mi energía eléctrica. Sí, eso es lo que tengo que considerar también.
aspectos que por más insignificantes o por más que de repente no quisiera yo visualizarlo de manera global, tengo que considerarlo. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que saber, por ejemplo, imagínense que la misma gelatina que estamos haciendo, de repente voy a cobrar 5 pesos y y como se tiene que realizar en 15 días, en los 14 días anteriores, ¿con qué dinero voy a comer? ¿Qué voy a tener para pagarle a la persona encargada? En este caso, al vendedor. ¿Cómo le voy a pagar si todavía no puedo producir un producto? No puedo elaborarlo, no puedo sacarlo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir haciendo ese análisis, tengo que considerarlo. Si me dicen, no, pues sabes qué, nada más es meterlo en un sistema de enfriamiento aproximadamente de 2 a 3 horas. Ah, perfecto. Entonces, si yo lo hago temprano, yo a mediodía o en la tarde, yo ya puedo empezar a ofertar y puedo empezar a vender. Y en la noche yo ya puedo empezar a obtener beneficios. Perfecto. Son 2 horas que voy a tener, cuánto tiempo aproximadamente lo tengo en el refrigerador y ya lo empiezo a meter junto con el gasto del polvo para hacer la gelatina, del vaso, del tanto de gas que estoy utilizando cuando se está calentando el agua. O sea, todos esos recursos que fui manejando, que fui utilizando, pues bueno, los tengo que hacer un gran total y al final de todo ello, pues resulta, me salen 50 gelatinas, me salen 30 gelatinas, puedo hacer un costo de acuerdo con cada uno, de acuerdo por los gastos que se obtuvieron al final de cuenta y entonces yo ya puedo empezar a cobrar los honorarios el día de servicio que se tuvo que hacer para la elaboración de la gelatina y poder venderlo. ¿Ustedes creen que de repente, como por decir así, esos negocios como Gelatinas Dani, que empezaron vendiendo casa por casa? Ya en la actualidad ellos ya producen en masa y lo llevan a las diferentes tiendas y nosotros vamos a los super justamente a adquirir esas gelatinas ya que venden hechas. Entonces, así empiezan o así empezamos todos los comerciantes, todas las personas que empezamos a hacer justamente proyectos, empezar a planificar y empezar a manejar tiempos de desarrollo, tiempos establecidos para poder cumplirlos y poder cubrirlo. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo ya tengo establecido cuál es el tiempo especificado en la elaboración de un producto y no se llega a cumplir con ello, pues para eso también yo voy a tener algo llamado posteriormente el control o seguimiento de la elaboración del producto, de la elaboración del proyecto. Y por tanto, pues hay que modificar tal vez tiempos desde la misma y ahí ya nosotros, porque o no se está haciendo de manera correcta, o no se planificó de manera correcta o no se está elaborando de manera correcta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor al momento de la elaboración se están repitiendo muchos procedimientos y con ello existe pérdida de tiempo y al existir pérdida de tiempo, pues son costos elevados. Nosotros tenemos que analizar todo el proceso para poder realmente proponer alguna adecuación, algún cambio que se pueda tener. Otro de los objetivos de un proyecto es justamente la satisfacción de las necesidades, en este caso, de un cliente. Pero muchas veces nosotros decimos, pero de un cliente, o sea, el proyecto tengo que ser de otra persona. Bueno, pero también el cliente puedo ser yo. ¿Esto a qué me refiero? A que justamente cuando el cliente soy yo directamente, pues a mí me va sirviendo para poder cubrir mi necesidad. Recuerden que cada uno de nosotros puede llevar a cabo su proyecto de vida. Puedo hacer el proyecto de mantenimiento de mi misma casa. Tengo que ver cuáles son los insumos, cuáles son los recursos que voy a tener.
cuánto tiempo me voy a llevar para la pintada, cuánto tiempo me voy a llevar para la limpieza alrededor de, cuánto tiempo, tengo que planificarlo para no quedarme a medias, sino para poder elaborar mi proyecto y poder culminarlo, poder hacerlo, poder llevarlo a cabo. Y con ello va a ser justamente la necesidad primaria, la necesidad que se estaba o que se está manejando. De esta forma, nosotros podemos hacer la certeza de llevar a cabo tener un mejor control de todos los elementos que nosotros tuviésemos. Cambiando un poquito ahora sobre las características de los proyectos, nos dice que es muy necesario que dentro de las características de todo tipo de proyecto hay que considerar la entidad, ¿sí? El tamaño y el alcance. ¿Por qué? Porque eso también nos va a brindar justamente el poder saber cuánto va a costar. Muchas ocasiones, eh, vuelvo al ejemplo o al ejercicio de las gelatinas. Vamos a hacer gelatinas pequeñitas, pues pueden salir 100 gelatinas con un paquete, o voy a hacer gelatinas grandes de al litro y me va a salir dos gelatinas por paquete. Entonces, yo tengo que ir analizando, tengo que ir viendo también esas características, tamaño, y a quiénes van a ser mis posibles clientes o mis posibles este, personas a las que se va a servir por el bien y el servicio que se puede estar desarrollando. Sí, eso es para que nosotros podamos identificar realmente la necesidad que se tenga. Podamos también darle el nivel de importancia dentro de lo que se va a llevar a cabo o no. Imaginemos nosotros si vamos, si yo quisiera hacer un proyecto en la que quiero colocar una, una, quiero generar una planta que haga gasolina, claro, gasolina mm, que pueda contaminar menos que las gasolinas que actualmente tenemos. Vamos a suponer esto. Pero el costo de la gasolina que yo voy a vender va a ser en 40 pesos. O sea, imagínense ustedes contra quién voy a competir. Contra una gasolina de 20, 22 pesos y una de 25 contra la mía de 40 pesos. Yo te puedo vender un argumento en decir, pero vas a tener la satisfacción de que ya no, que ya estás contaminando muchísimo menos que las otras gasolinas como tal. Sí, pero hay que ver el impacto que puede estarse manejando. Sí, yo tengo que estar viendo esos factores. Si se eleva demasiado el costo, acuérdense que la oferta y la demanda aquí, nosotros tendríamos que estar vigilando que pueda ser competitivo directamente. Y así no puede ser competitivo. Yo tendría que bajar costos, tendría que analizar los procesos para poder mejorarlo. Sí, porque si no, pues ahí me va a quedar la gasolina. Otra de las características son los medios importantes, que en este caso se le llaman los variados y los cambiantes. Esto es muy importante tomarlo en cuestión o tomarlo en cuenta, ya que muchos productos, muchos proyectos van cambiando. Bueno, ya generé, ya tengo mi planta, ya pues vamos a suponer, ya invertí en la planta, el costo del producto sale demasiado caro, 40 pesos, yo tengo que buscar la forma o la manera en la que pues el proceso tenga que bajar sin demeritar la calidad del producto, tengo que ver cómo puedo mantener la misma calidad del producto, pero ahora haciéndolo competente para los demás tipos de líquido. Entonces, eso es una tarea muy importante, un rol muy importante que yo tengo que manejar. Eso para mí son justamente todos los elementos variados y cambiantes, porque tengo que estar analizando qué cambia, qué es lo que se busca,
hacia dónde va a ser dirigido, cómo va a ser manejado. Ahora, si yo, por ejemplo, ya empiezo a vender, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, un litro de gasolina te cuesta, un litro de mi gasolina, vamos a suponer, voy a ponerle gasolina C. La gasolina C, un litro de gasolina C te vale 40 pesos, pero pero te va a rendir o te va a producir alrededor de 50 kilómetros dentro de la ciudad. Un litro de esa gasolina, 40 pesos, 50 kilómetros. Mientras que la gasolina A, que cuesta 22 pesos, te rinde 30 litros. Ya empiezo yo a hacer cuenta y digo, ah, caray, la de 22 pesos me rinde 30 kilómetros, 2 litros, 44 pesos, me rinde 60 kilómetros. Y el de 40 pesos me rinde 100 kilómetros, 50 kilómetros. Ah, o sea, ya empiezo a hacer un análisis comparativo y ya empiezo a ver, ah, ya está diferente la forma en cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy analizando. Sí, o sea, ya pudiésemos decir que puedo cambiar las cosas. Sí, va a estar está más cara como tal, pero yo ya empiezo a analizar en cuestión de rendimiento versus rendimiento y empiezo yo a vender ese factor, ese elemento. Con ello, ya de repente, pues yo estoy directamente convenciendo justamente a mis clientes, ¿no? Dentro de, y eso es muy importante el poder analizarlo, el poder manejarlo. Nunca hubiésemos podido pensar en cuestión de rendimiento y nada más estábamos viendo precio y la creación de, pero pues si empezamos a manejar y utilizamos la parte del rendimiento, pues es obvio que muchos ya nos empezaríamos a cambiar porque nos saldría un poco más barato al momento de poder utilizar, en este caso, un automóvil. Sí, otra de las características nos indica que es la discontinuidad. Es otra de las situaciones que nosotros pudiésemos manejar. Muchas ocasiones, cuando se realizan justamente las actividades de un proyecto, de vez en cuando hay ciertas situaciones o ciertos elementos que puedan cambiar en cuestión de tiempo y esto nos hace modificar nuestra planificación o nos hace modificar realmente los tiempos de entrega o en cuestión de el objetivo a cumplir. Sí, también es una necesidad que nosotros podamos esa característica. Tenemos que considerar también que dentro de las características de los proyectos, pues existe algo llamado dinamismo, o sea, que tiene que ser dinámico y evolutivo. ¿Por qué? Porque tienen que ir cambiando un proyecto. Imagínense ustedes que los autos, nos hubiésemos quedado con los autos de los ochentas, pues no existieran mucho de los autos de los que estamos utilizando o los teléfonos celular de los primeros, de los noventas, a finales de los noventas, de repente pues tendríamos que seguir utilizando esos ladrillotes pesados como teléfono celular, ¿sí? Y aparte estar pagando cuantiosas cantidades de dinero para poder comunicarnos. O sea, no hubiese habido ninguna evolución en cuestión de el proyecto como tal o el producto como tal, que en este caso el teléfono celular. ¿Qué hubiese sucedido si la telecomunicación, en este caso el Internet, no se hubiese modificado o adecuado o ir cada vez mejorando los sistemas? Pues, ¿qué sucedería? Pues estaríamos navegando nada más con, ¿qué les gusta? 140, 522 kbs de comunicación, o sea, imagínense, mientras que ahorita estamos navegando entre los 60, 80, 100 megas de comunicación, imaginemos nosotros descargar a una velocidad de 720 kbs o de 122 kbs, entonces estaríamos días y días para poder bajar una simple película
o poder ver un simple video, ¿no? Entonces, la evolución es muy importante en un proyecto que no evolucione directamente, podríamos decir que llegaría a la muerte del producto. ¿Por qué? Porque su misma competencia se lo podría comer o lo desaparecerían los clientes al ya no utilizar y sería inservible el proyecto como tal. Otra de las características es la irreversibilidad. Sí, la irreversibilidad directamente es cuando se, se realizan ciertas acciones para poder mejorar y avanzar. Sí, cada vez que nosotros hacemos alguna adecuación, pues es para mejoras, no, no son para empeoras. Aquí, en esta parte, imagínense ustedes que de repente un autor de libros de repente les diga, ¿saben qué? Voy a publicar mm, 1000 maneras de cómo no enamorar a una chica. O sea, ¿compraríamos el libro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué buscar un libro? ¿Por qué comprar un libro de formas de cómo no enamorar a una chica cuando lo idóneo sería maneras o formas de poder enamorarlas? Sí, porque para no enamorarlas es tal cual, así como estamos sentados, como cuando hago nada, en ese momento no estoy enamorando ni una chica. Sí, yo tengo que saber cómo tiene que ser siempre para la mejor. O de repente imagínense que ustedes lleguen a trabajar a una empresa en la que estaba desarrollando la vacuna del COVID y de repente ustedes digan, encontré una forma de cómo no hacer la vacuna COVID. Pues eso no nos interesa, eso no tiene valor en el mercado, ¿sí? A nosotros nos interesa, pues, la vacuna COVID como tal. Entonces, si yo les argumentara de repente que hace unos años, no muy lejanos, cuando estuvieron haciendo pruebas para generar la vacuna del anti-COVID, justamente encontraron más de 1 millón de formas de cómo una vacuna anti-COVID no sea funcional. ¿Ustedes creen que esa información sirve? Nada más sirve para la persona que lo está desarrollando para no caer en los mismos vicios, pero realmente no sirve, no es un negocio eso. Lo que sí sirve, lo que sí vende es la fórmula que se está utilizando justamente para poder vencer o eliminar o disminuir el virus ¿no? Entonces, eso es lo importante de la irreversibilidad directamente que nosotros llevarlo a cabo. Tenemos también otra característica como las influencias externas. ¿Cuáles son las influencias externas? Son justamente las influencias que tenemos la sociedad, ¿sí? Que tenemos en el estado en el que vivimos, que tenemos en nuestro entorno, la tecnología, todos esos elementos o todos esos factores son aquellos que pueden realmente afectarnos. Por ejemplo, un cambio de nuestro gobierno, relaciones con un país, eso pueden hacer mejorar o variar el mismo funcionamiento de un sistema. Entonces, todos estos elementos son importantes reconocerlos y tomar para ellos. El riesgo también que nosotros debemos de considerar y tomar es justamente de que pues que puede fallar el sistema, que puede fallar justamente el producto. Pero los riesgos, recuerden que nosotros al hacer la planificación consideramos disminuir lo más que se puedan justamente a los riesgos para que de esta forma podamos nosotros atacarlo y podamos nosotros encontrar futuras soluciones, futuros resultados y estos sean cada vez desarrollables de una forma o de una manera más, encontrar el éxito directamente o cubrir la necesidad planteada desde un inicio. Y ya para ir finalizando los puntos claves de un proyecto, entonces vamos a tener
para la gestión justamente de este proyecto, hay que tener un conjunto de objetivos, ¿sí? Y al lograrlos, vamos a justamente a consumar al proyecto. Ese conjunto de objetivos que nosotros vamos a estar trabajando, que nosotros vamos a estar manejando, es para lo que queremos lograr, ¿sí? Un problema, una necesidad, hay que dividirlo en subproblemas pequeños, en necesidades pequeñas, y estos nos van a servir justamente para que así podamos resolver ese problema. Debemos de considerar la duración limitada y bien definida. Recuerden que si nos salimos de esos estándares que nosotros planteamos, entonces hay que revisar lo planteado para poder verificar en dónde está la discrepancia que se pudo haber estado manejando en ella. Es imprescindible directamente una persona que sea responsable del proyecto para que sea la guía directa y sea el supervisor que en el pues, para que le pueda dar la continuidad a lo que se esté realizando. Se debe de contar justamente con medios asignados y limitados de acuerdo con lo presupuestado en cuestiones, recuerden, de los tres recursos humanos y técnicos. También debemos de tomar en cuenta la integración de esfuerzos de todos los sectores de las empresas afectados justamente por el proyecto. Sí, o sea, todos los elementos medios hay que considerar de los que pudiésemos nosotros, en dado caso, afectar. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, no, pero pues es que no afecto a nadie, ¿no? Y estoy, al momento de estar procesando mi nueva gasolina, pues mis residuos no tengo qué o cómo poder, procesarlos. Tengo que considerarlo porque probablemente estoy generando una gasolina lo más limpio posible, pero yo directamente con mi planta estoy destruyendo más rápido al ambiente. Entonces, eso también tengo que considerarlo en él. Y hay que también tomar en cuenta que pues todo proyecto es un cambio fundamental, sí, en una forma funcional de cualquier organización, de cualquier ser humano, de cualquier empresa, a la cual se le pueda atribuir justamente a el proyecto.